Eche Medicus o cómo se llega a entender lo que se es. Este tercer video de electrocardiografía básica va a hablar de la interpretación básica del electrocardiograma. El contenido se va a distribuir de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso de esas ondas, segmentos e intervalos que ya abordamos en los anteriores videos. Vamos a hablar de qué factores influyen en la calidad e interpretación errónea del electrocardiograma. Y finalmente un esquema muy básico de la interpretación, que va a contemplar el ritmo, la frecuencia y el eje. Y unas pequeñas consideraciones especiales. Repaso de ondas, segmentos e intervalos. Simplemente recordar a qué equivale y qué representa cada una de estas ondas y estos segmentos e intervalos. Recordar que la onda P representa la despolarización de las aurículas, que el complejo QRS, que está conformado por tres ondas, me va a representar toda la despolarización de los ventrículos, que la onda T me va a representar toda la repolarización de esos ventrículos, y que la onda U, que casi nunca se ve, va a representar la repolarización de las fibras de Purkinje. Recordar que el intervalo PR, que incluye la onda P y este pequeño segmento isoeléctrico hasta el inicio de la onda Q, básicamente nos va a representar el tiempo de conducción AB. El intervalo QT nos va a representar, nos va a dar un inicio de la conducción a nivel ventricular, y que el segmento ST, que es este segmento isoeléctrico, básicamente va a tener importancia o relevancia al momento de hablar del infarto de miocardio. ¿Qué factores influyen en la calidad e interpretación errónea del electrocardiograma? En primer lugar, la estandarización y la calibración. Como le dijimos al principio, cada uno de estos cuadros tiene un valor en tiempo y un valor en voltaje. Para saber si estamos hablando de ese mismo valor en tiempo y en voltaje, tenemos que tener en cuenta esto, y es este cuadrito de acá. Tenemos que ver siempre que haya un cuadrito al inicio del electrocardiograma que mida 10 milímetros de altura y 5 milímetros de anchura, como lo es este. Si contáramos todos los cuadritos de aquí por acá serían 10, y si contáramos todos los cuadritos de aquí por acá serían 5. Y con eso ya sabemos que está calibrado. En segundo lugar, lo que nos puede inducir al error es una mala colocación de sus electrodos. Una manera práctica de saber si los electrodos están bien colocados con el trazo electrocardiográfico es mirar la derivación ABR. La derivación ABR, todas las ondas van a ser negativas en condiciones normales. El único contexto en el que no va a ser negativo es en la dextrocardia. Que recordemos que la dextrocardia es cuando el corazón o el ápice del corazón está invertido, y en vez de estar apuntando hacia el lado izquierdo, está apuntando hacia el lado derecho. Si nosotros llegásemos a encontrar en la derivación ABR unas ondas positivas, tendríamos que considerar que tal vez colocamos mal los electrodos. Ahora, ustedes se preguntarán por qué esta derivación ABR tiene ondas que son negativas. La razón es muy sencilla. Como lo podemos ver aquí en el triángulo de Einthoven, esta derivación es una derivación aumentada que se dirige hacia esta dirección. Y a pesar de que su electrodo positivo se encuentra en esta dirección, no lo va a registrar como una onda o como un conjunto de ondas positivas, porque simplemente ese electrodo no tiene esa capacidad o esa habilidad. Por tal razón se va a entender mejor de esta manera. Simplemente este vector de despolarización de la onda ABR se va a estar acercando a un electrodo negativo, que va a generar que todas esas ondas de despolarización en ese complejo ABR simplemente sean negativas, ¿sí? A comparación de las demás derivaciones de ese plano frontal. Bueno, ¿qué otras cosas pueden influir en que esa toma del electrocardiograma no sea adecuada, que sea errónea? El vello corporal. Las personas, principalmente los hombres con un alto vello corporal, van a generar ruido, van a generar una alteración en la transmisión de sus impulsos eléctricos a través de su piel. Por tal razón, pues es preferible afeitar si es que el vello corporal es abundante.
como en este caso. La ropa, no debe colocarse ropa, tiene que ser simplemente la piel descubierta, incluso en las mujeres casi siempre se sugiere que no usen un sostén, siempre tiene que ser sin uso de sostén. El gel conductor, es importante usar una cantidad adecuada de gel conductor. Y si el paciente se me mueve, por ejemplo un paciente muy agitado, puede generarse estas cosas que son los artefactos, que si uno ve a simple vista ese electrocardiograma, uno podría pensar que se trata de algo patológico, es decir, algo puede estar mal con este paciente, pero no, no es que algo esté mal con ese paciente, simplemente que el movimiento de ese paciente, o si tiene alguna respiración exagerada, una hiperventilación, va a generar estos movimientos. Por tal razón, es conveniente repetirlo. Llegamos al punto cardinal de este video, que es la interpretación básica del electrocardiograma. Y es básicamente lo que tenemos que saber al momento de enfrentarnos a un electrocardiograma de 12 derivaciones con estas características. Como ustedes ven, pues aquí simplemente nos dan cada una de las 12 derivaciones y nos van a presentar una derivación de 2 extendida. Por tal razón yo les dije que era tal vez la más importante, porque es donde mejor se observan las ondas del electrocardiograma. Existen tantos esquemas y tantas mnemotecnias y tantos métodos de interpretación del electrocardiograma como libros de interpretación del electrocardiograma. Por tal razón, ustedes tienen que quedarse con el esquema que más les parezca, con el libro que más digerible se los presente. Nosotros aquí solo vamos a abordar estos 3 pilares básicos, que es el ritmo, la frecuencia y el eje. Y también recordarles que el electrocardiograma, gran parte del éxito en su interpretación depende de la experiencia de quien lo haga. ¿Y cómo se adquiere experiencia? Simplemente viendo muchísimos electrocardiogramas, porque la memoria fotográfica, la memoria visual es muy importante. El ritmo, entonces el ritmo básicamente nos va a definir con qué regularidad se va a contraer ese corazón. Tenemos que definir 2 cosas en el ritmo, si es sinusal y si es regular o irregular. En primer lugar, tenemos que definir si es sinusal, es decir, si ese nodo sinoauricular sí está funcionando bien. Y para eso tenemos varios criterios. El primero es que siempre haya una onda P antes de cada complejo QRS, como las hay en cada una de estas derivaciones. El segundo es que el intervalo PR tenga una duración normal, que siempre sea igual, como está bien establecido aquí. Y el tercero, que es tal vez el más importante, es que la onda P sea positiva en todas las derivaciones del plano frontal, pero negativa en la derivación ABR por las razones que ya vimos. Y que el intervalo ER sea igual, eso ya depende de si el ritmo es regular o irregular, es decir, de esto. Entonces decimos que el ritmo es regular cuando la distancia entre una onda R y otra es siempre la misma, no varía. Y decimos que es irregular cuando esa distancia entre una onda R y la otra sí varía. Y saberlo pues es muy simple, simplemente genero o calculo esa distancia, la estandarizo y miro que siempre va a ser igual, que nunca va a variar. En cambio, si el ritmo es irregular, va a ser todo lo contrario, ¿sí? No va a ser igual esa distancia, hay unas que va a ser más angosta y otras en que va a ser más larga esa distancia. Listo. ¿Qué puede generar una alteración del ritmo? Que lo vamos a ir viendo más adelante. La arritmia sinusal, la fibrilación auricular, las extrasístoles, las fibrilaciones ventriculares, las extrasístoles ventriculares y trastornos de conducción. ¿Sí? Si esto tuviéramos que reducirlo a una sola palabra, el ritmo, y esto es muy lógico, muy inductivo, incluso redundante, el ritmo se altera en las arritmias. Listo, continuando. El segundo punto, la frecuencia. Básicamente, la velocidad de despolarización de ese corazón. Entonces, la frecuencia podríamos reducirla a contar cuadritos. ¿Sí? La frecuencia cardíaca en el electrocardiograma consiste en contar cuadritos. Y lo que contamos son los cuadritos que hay entre un intervalo R y otro, es decir, entre una onda R y otra yo cuento los cuadritos. Y lo puedo hacer de 2 maneras, contando los cuadritos pequeños, es decir, contando cada uno de esos milímetros, o contando los cuadritos grandes, es decir, esos cuadros que equivalen a 5 cuadros pequeños. Entonces, aquí vamos a ver 2 ejercicios
Y cada uno de esos dos ejercicios vamos a verlo con cada uno de estos métodos. Entonces en el primer ejercicio vamos a contar cuántos cuadros hay. Entonces aquí tenemos que hay por lo menos unos 3 cuadros grandes. Y si hay 3 cuadros grandes es porque hay 15 cuadros pequeños. Entonces aplicando estas fórmulas tenemos que, si yo voy a contar los cuadros pequeños, que serían 15, simplemente tomo 1500 y lo divido entre 15 y eso me va a dar 100 latidos por minuto. Si yo voy a contar los cuadros grandes, tomo 300 y divido entre 3 cuadros grandes y me va a dar absolutamente lo mismo. Como ustedes ven, es un mecanismo muy sencillo. Y vamos a ver en este en el que la distancia entre R y R es un poco más larga. Entonces yo cuento aquí más o menos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros grandes, lo que equivale a 25 cuadros pequeños. Y si hacemos los ejercicios, básicamente tenemos que 1500 dividido 25 es igual a 60. Y 300 dividido 5, que son los cuadros pequeños, es igual a 60. Entonces, como ustedes ven, es muy fácil. Incluso en este método basado en los cuadros grandes, se ha estandarizado unos valores que uno progresivamente se los va aprendiendo. Entonces, básicamente, si la distancia es de un cuadro, la frecuencia sería de 300, si es de 2 de 150, si es de 3 de 100 y así sucesivamente, cada uno va teniendo un valor. La cosa se nos va a complicar un poquito cuando este intervalo no coincide exactamente con una línea de un cuadro grande, sino que queda ahí como en un abismo, como en la mitad. Para estos mecanismos uno podría usar el método de los cuadros pequeños o simplemente hacer redondear la cifra o usar una regla de 3, pero es más fácil redondear la cifra. Entonces usted va a saber que esa frecuencia va a estar cercana a 60. Ahora, lo que vimos aplica para cuando el ritmo es regular. ¿Cómo determino yo la frecuencia cuando el ritmo es irregular? Aquí sí se complica un poquito más la cosa. Entonces yo lo que tengo que hacer es contar 30 cuadros grandes, que esos 30 cuadros grandes van a equivaler a 6 segundos. Y después lo que hago es multiplicar cada una de las ondas R que yo encuentro en esos 6 segundos o en esos 30 cuadros grandes por el número 10 y así obtengo un valor aproximado. Para este caso pues yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas R en 6 segundos, lo que me va a dar 60 latidos por minuto. Entonces posiblemente este paciente esté atravesando o esté al borde de una bradicardia, ¿sí? De una arritmia, pero con un ritmo, con una frecuencia cardíaca baja. El eje cardíaco es tal vez el aspecto en la interpretación del electrocardiograma que mayor dificultad le causa a los estudiantes de medicina y de las diferentes ciencias de la salud alrededor del mundo. Y pues es básicamente porque nos explica muy bien el porqué, su utilidad o su génesis. Entonces aquí vamos a tratar de abordarlo desde esas bases. En primer lugar, tenemos que definir qué es el eje. El eje cardíaco, también llamado el eje del complejo QRS, es básicamente la dirección de ese vector de despolarización de los ventrículos, que lo vamos a ver representado aquí. Bueno, para poder entender bien el eje cardíaco tenemos que entender el sistema exaxial, que es básicamente la manera en que todas esas derivaciones del plano frontal las puedo representar en un plano cartesiano. Ahora, este plano cartesiano tiene sus particularidades, y esas particularidades son principalmente las siguientes. En primer lugar, si vemos el eje Y, la parte que se encuentra hacia arriba o la parte superior es negativa, la parte inferior es positiva. Que esto es como un concepto algo diferente a lo que nosotros tenemos preconcebido. Ahora, ¿qué pasa con las derivaciones? Pues como vemos acá, cada derivación que está representada por un vector obviamente va a tener un valor de un ángulo determinado, ¿sí? Así para AB le va a ser menos 30, para D1 va a ser igual a 0, y para después va a ser un valor intermedio entre 0 y 90,
para D3 va a ser 120 y así. Ahora, ¿qué otra particularidad tiene este sistema hexaxial? Que cada una de estas derivaciones va a tener una parte positiva y otra contraparte negativa. Por ejemplo, de 1, esta va a ser su contraparte positiva y su contraparte negativa va a ser esta. Lo mismo para DF, esta va a ser su contraparte positiva y su contraparte negativa va a ser esta. Y así se cumple para todas las derivaciones. Muy bien, este eje cardíaco, la mayoría de los textos lo circunscriben o lo limitan hasta ABL, o sea, hasta -30 y 110. Nosotros, con el objetivo de hacerlo más fácil, más digerible, con fines prácticos, lo vamos a circunscribir o simplemente a delimitar a este cuadrante inferior derecho. Es decir, vamos a tomar simplemente en cuenta la derivación 1, que se encuentra a 0 grados, y la derivación ABF, que se encuentra a +90 grados. Y en ambas, lo que vamos a mirar en el electrocardiograma es el complejo QRS. El vector normal se va a encontrar circunscrito en este cuadrante, ¿sí? Va a ser muy parecido a la derivación de 2. Si hay alguna alteración patológica, podemos decir que ese eje está desviado. Ese eje se puede desviar a la izquierda si se encuentra en este cuadrante, o a la derecha si se encuentra en este cuadrante. Si se encuentra en este cuadrante, vamos a decir que tiene una desviación extrema. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver cómo podemos determinar si el eje es normal o si está desviado de alguna manera. Para detectar el método existen varias formas de hacerlo. Nosotros vamos a explicar dos. La primera forma es el método fácil, el que todo médico general debería saber. Entonces, el eje normal simplemente consiste en que yo voy a mirar la primera derivación en el electrocardiograma y ABF. Como puedo ver aquí, el QRS en esta primera derivación es positivo y el QRS en esta derivación ABF es positivo. Por tal razón, podemos decir que este eje es normal. Si se encuentra aquí circunscrito. Ahora, cuando el eje está desviado a la derecha, yo lo determino de la siguiente manera. Si en la primera derivación es negativo y en ABF es positivo. ¿Por qué? Como les dije, D1 tiene una contraparte negativa que se inclina pues hacia este lado. En cambio, ABF, como es positiva, pues va a permanecer igual. Cuando ese eje se desvía hacia la izquierda, va a pasar todo lo contrario. Esta derivación D1 va a ser positivo el QRS y en ABF va a ser negativo. ¿Sí? Y la lógica es la misma. La contraparte negativa de ABF se va a encontrar a este lado. Y D1 no va a cambiar. Listo. La utilidad clínica de este eje es que nos permite sospechar muchas enfermedades, entre ellas la hipertrofia, ya sea del ventrículo derecho o izquierdo, los bloqueos de rama, los semibloqueos, alteraciones pulmonares, cardiopatías congénitas, alteraciones tipo preexcitación y demás. Ahora, hay varios escenarios, pero principalmente estos dos, en el que hay una desviación fisiológica o normal del eje. La primera es en los recién nacidos, que van a tener una desviación hacia la derecha. La razón de ser de esto es porque tienen una masa muscular pobre en ese miocardio y porque va a tener una posición más vertical. Y en las mujeres embarazadas, por el aumento de la presión intraabdominal y la elevación del diafragma, el corazón va a adquirir una posición más horizontal y por eso ese eje se va a desviar hacia la izquierda. El segundo método para detectar el eje, que es el método difícil, o sea, el que tiene que saber el especialista y el compañero semestroso, lo vamos a detectar de la siguiente manera. Bueno, entonces hasta este punto ya tenemos suficiente conocimiento como para empezar a discernir ciertos factores. Primero, ya sabemos dónde se encuentran ubicados los polos positivos de las diferentes derivaciones. Este es el motivo por el cual sabemos cómo ubicar el eje a partir de su cuadrante. Por ejemplo, la pista que se nos dio previamente era con estas dos derivaciones, cuyo polo positivo confluye en ambos
como para darnos el eje en este extremo. Pero si nos damos cuenta al ver la formación de los diferentes planos y ejes, ¿cierto? Estamos dándonos cuenta de que básicamente todos funcionan de la misma manera, solo que son diferentes planos perpendiculares superpuestos el uno con el otro, girándose. Estos son los más fáciles de entender precisamente porque a la vista son los más aparentes y más simples, pero como podemos ver acá, estamos haciendo básicamente lo mismo, solo que su orientación y distribución espacial es diferente. Pero conociendo también el lugar de los polos positivos de estas dos derivaciones, podríamos entender que el lugar en el que confluye el eje a partir de estas dos, suponiendo que una onda positiva se dirija solo hacia estas, sería este lugar. Y al mismo tiempo, teniendo el tercer plano perpendicular formado por las últimas dos derivaciones de las extremidades, sabiendo hacia dónde se dirigen sus polos positivos, vendríamos teniendo este sector siendo en el que confluyen. Ahora, para entenderlo mejor debemos superponer todo esto, que es lo que nos muestran los ejes y las imágenes normales de los diferentes textos y en algunas diapositivas que vimos previamente, lo cual a simple vista puede ser difícil, ya que si de entrada empezamos a superponer imágenes y empezamos a superponer cuadros y empezamos a simplemente mezclar una y otra cosa, pues se vuelve un poco más complejo de lo que se suponía que fuese en un inicio. Para eso vamos a dar ciertos pasos que nos ayudarán a poder determinar en qué sector de forma más específica encontramos el eje por medio de este conocimiento, que no vendrán siendo más que pasos uno tras otro que funcionan de la misma manera que en un inicio hemos visto con las primeras dos derivaciones. De entrada debemos tener muy claro esta distribución, tener muy claro cómo se distribuyen los diferentes ángulos, ¿cierto? Y los diferentes ejes superpuestos. Por ejes me refiero a la distribución, a ver, yo pongo aquí a la distribución de las líneas perpendiculares entre una derivación y otra, que era lo que vimos anteriormente con las flechitas, solo que acá queda distribuido anatómicamente de una forma mucho más amigable a la vista. Debemos tenerlo bastante claro. Ya tenemos claro cómo dividir los cuadrantes básicos dependiendo las diferentes derivaciones que estemos usando. Para eso, previamente debimos ver los videos anteriores y el inicio de este, en los cuales nos demuestran los conceptos básicos que son hacia dónde se dirigen los polos y cómo se relacionan unas con otras. Ahora, para iniciar con este ejemplo, empezaremos suponiendo que nos muestran un electrocardiograma en el cual tenemos una desviación a la izquierda. Hasta este momento, ¿cómo sabemos que está desviado a la izquierda? Nuestras derivaciones índices, que son ABF, tendrá que estar negativa y D1 tendrá que estar positiva. Con eso yo ya sé que me distribuyo por este sector. La pregunta sería después, ¿en qué grado estaría desviado a la izquierda? Que sería la pregunta que le encanta hacer al internista en la ronda. Entonces, pasamos y nos cambiamos de índice. Dependiendo del sector en el que estemos, vamos a tener una derivación que va a funcionar como norte. ¿Cuál va a ser el norte que usaremos en esta? ABL. ¿Por qué va a funcionar así? Porque esta es la que tiene una dirección que la distribuye directamente sobre este sector. Esta que vemos aquí no es más que una proyección de una derivación que tiene dirección hacia otro sector diferente. Entonces empezamos con esta. Volvemos y nos trasladamos hacia el eje que teníamos armado anteriormente. ¿Cómo es? Vamos a distribuir el sector que está entre estas, ¿cierto? ¿Cuál es la perpendicular a ABL? Ya sabemos que es D2. Entonces, si nos remitimos al electrocardiograma que nos pasaron, donde vemos que ABF es negativo y que D1 es positivo, pues entonces tendremos que darnos cuenta que para estar en este sector, ABL ¿cómo tendrá que ser? Positivo, porque tendrá que dirigirse la despolarización hacia este segmento. ¿Cuál es su perpendicular? D2. Tenemos dos posibilidades, que D2 sea positivo o que D2 sea negativo. Si D2 es positivo, ¿qué significa? Que en este cuadro D2 estaría ubicado en este segmento, pero como ya sabemos por el uso de esta otra distribución que está por acá, ¿cuál es el cruce de los dos marcos que estamos haciendo? Sería este segmento. Si por otro lado
D2 es negativo, ya sabemos que su polo positivo está acá. Si es negativo, la despolarización indicaría que va hacia acá. Es decir, a partir de este punto, la distribución del eje estaría en este sector. Y como previamente aprendimos que ABL equivale a menos 30 grados, entonces ya sabemos que el eje estará en este caso más negativo que menos 30 grados. Es decir, a partir de ahí podremos determinar si, según la condición del paciente, es una desviación fisiológica, en cuyo caso podría estar acá, o tal vez no, o patológica, cuyo caso ya sería una desviación mucho más severa. Complemento. ¿Qué podemos hacer para determinar en qué grado adicional está desviado? Aquí tenemos una proyección. ¿Una proyección de qué? De otra derivación. ¿Cuál es la derivación? D3. ¿Dónde está el polo positivo de D3? Aquí. Es decir, que si nosotros tenemos una desviación a la izquierda del eje, tenemos D1 positivo, ABF negativo, tenemos ABL positivo, que ya sabemos que nos remite a este sector, y tenemos D2 negativo, que nos indicaría que está en esta parte, pues ya podríamos saber en cuál de estos dos segmentos pequeños podría estar. ¿Cómo? D3 necesariamente en este caso tendría que ser negativo para indicarnos que sigue desviado hacia acá. ¿Y cuál es la derivación complementaria o perpendicular de D3? Es ABR. Y si el polo positivo de ABR está aquí, ¿qué significa? Me remito a esta derivación y si está positiva, significa que la despolarización va en este sentido. Entonces podríamos concluir que el eje está desde acá hacia acá. Recuerden que las explicaciones las limitamos a estos segmentos. Este segmento indeterminado no lo tocamos porque es bastante complejo. ¿Qué pasa si por otra parte ABR estaría negativo? Tenemos D3 negativo, es decir, nos indica que está hacia acá. D1 positivo está hacia acá. D2 negativo está hacia acá. Nuestro límite viene siendo esta parte. Si tenemos ABR negativo, que es el perpendicular de D3, significaría que está hacia el otro lado de la despolarización. Por lo tanto, podríamos concluir que el eje está en este segmento. Y como ya sabemos por el conocimiento previo que la proyección de D3 aquí equivale a menos 60 grados, entonces el eje podría estar bajo estas condiciones entre menos 30 y menos 60, o en otros casos mayor a menos 60, en la desviación. Recuerden entonces que con este método podemos ubicarlo también en el otro polo, que vendrían siendo las desviaciones del eje a la derecha. Ahora los invitamos a que antes de continuar el video en su casa hagan el ejercicio mental de hacer las diferentes distribuciones que puede llegar a tener una desviación hacia la derecha y cómo estarían ubicados los diferentes ejes de cada una de las tres relaciones perpendiculares de las derivaciones. Para finalizar este video vamos a hablar de algunas consideraciones especiales. La primera consideración especial es simplemente tener en cuenta la progresión normal del complejo QRS y de la onda T en las derivaciones precordiales. Como podemos ver, en las derivaciones precordiales la onda R se va haciendo cada vez más prominente y va teniendo un voltaje mayor en condiciones normales. ¿Sí? Siendo B1 pues una onda R más pequeña y llegando pues hasta B5 y B6 con una onda R más prominente. A su vez pues la onda S se va haciendo más corta y la onda T va adquiriendo una morfología un poco más picuda. Sí, aquí en este gráfico simplemente les quería ilustrar lo mismo de una manera un poco más esquemática. La segunda consideración especial, que es un repaso de algo que ya vimos, que tiene una gran importancia en la isquemia o en el infarto, es la relación entre las caras del corazón y las derivaciones del electrocardiograma. Simplemente recordar que B1 y B2 me representan la cara septal, que B3 y B4 me representan la cara anterior, B5, B6 junto con D1 y ABL me representan la cara lateral izquierda, y que D3, ABF y D2 me representan la cara inferior.
y que ABR no tiene tanta utilidad en determinar la cara. Aquí podemos verla mejor expresada en un electrocardiograma real. ¿Sí? Como vamos a tener B1 y B2 que van a representar esa cara septal, como vamos a tener B3 y B4 que van a representar la cara anterior, como vamos a tener B5, B6, la primera derivación, y ABL que van a representar toda la cara lateral, y finalmente D2, D3 y ABF que van a representar toda la cara inferior. Listo.